Bienvenidos a esta clase, quinto. Vamos a trabajar un concepto fundamental para entender la unidad que continúa, que es polaridad molecular. El concepto que vamos a trabajar es electronegatividad, que es un valor, ¿sí?, que ahora vamos a explicar qué es, que se encuentra en la tabla periódica. Este valor, ¿sí?, es un valor que hace referencia a la capacidad que tienen los distintos elementos de la tabla periódica para poder atraer hacia sí o robar electrones de otros elementos, ¿sí? Es un valor que no tiene una unidad, como por ejemplo el tiempo, que lo podemos medir en segundos, en minutos, en horas, o la distancia en metros, sino que la electronegatividad no tiene unidad. Sí, es un valor numérico que surge de la comparación entre un elemento y otro, ¿sí? Es decir, que yo puedo encontrar en la tabla periódica comparaciones como por ejemplo decir este elemento es más electronegativo que este, pero menos que este otro, y en referencia a esa comparación se elabora una escala de electronegatividad, ¿sí?, de la cual vamos a charlar ahora. Esta variable, ¿sí?, que es la electronegatividad, va a variar de la siguiente forma en la tabla periódica. Va a aumentar, ¿sí?, de izquierda a derecha, ¿sí?, va a aumentar en este sentido, y también va a aumentar de abajo hacia arriba. Es decir, ¿sí?, que en el extremo izquierdo, ¿sí?, se encuentra el elemento menos electronegativo, que es el francio, con un valor de referencia de 0,7, y es el que tiene el valor más bajo, ¿sí? Y en la parte derecha superior, ¿sí?, en la parte más arriba de la tabla periódica, se encuentra el flúor con el valor más alto, que tiene un valor de 4,0. Todos los demás elementos que van transitando por el medio de la tabla periódica, desde el francio hasta el flúor, van a tener valores comprendidos entre 0,7 y 4, ¿sí? Bien, ¿qué quiere decir que el francio tenga el valor más bajo? Que francio es el elemento que menos chances de robar electrones tiene. Es decir, que la mayoría de los elementos que están en la tabla periódica, si se enfrentan al francio, van a tener una gran oportunidad de justamente sustraerle sus electrones, o al menos, ¿sí?, van a tener más chance de robárselos. Flúor, al tener el valor más alto de la tabla periódica, es el elemento que más energía para robar electrones tiene. Es decir, que frente a todos los demás elementos de la tabla, es el que justamente va a poder con mayor frecuencia ganar electrones. Esto es muy importante para después comprender las uniones, ¿sí? Recuerden que nosotros sabemos que hay uniones iónicas, donde un elemento pierde electrones y el otro los gana, y esto justamente pasa ¿por qué? Porque al unir un metal que está de este lado de la tabla periódica, ese metal suele tener bajos valores de electronegatividad, se enfrenta a un no metal que suele tener valores más altos. Entonces, en esa competencia de electronegatividades, el metal siempre sale perdiendo, el no metal siempre sale ganando, ¿sí?, al robarle los electrones al metal. Bien, ¿qué más podemos decir? ¿Sí? Fíjense que al final de la tabla, en el grupo 18, hay una columna de elementos, que son los gases nobles, que yo no incluí, ¿sí?, en el dibujo de la electronegatividad. Y eso pasa porque los gases nobles no tienen, ¿sí?, valor de electronegatividad. Su valor es 0. ¿Por qué ocurre esto? Recuerden que los gases nobles son elementos que tienen todos sus orbitales completos, ya cumplieron la regla del octeto, no necesitan ganar electrones ni necesitan perderlos, son estables. Entonces, sí, estos elementos no van a intentar combinarse con ninguno de los otros de la tabla periódica, y por ende su valor de electronegatividad es 0 o es nulo, no existe, ya que esta variable no los afecta, ¿sí? No necesitan ganar electrones, no necesitan perderlos y tampoco pueden hacerlo, por ende no los consideramos en lo que es el valor de electronegatividad, quedan fuera de esta lista o de esta escala de valores. Sabiendo esto, entonces, yo puedo hacer comparaciones. Por ejemplo, si en la tabla periódica yo tengo un elemento en esta zona, vamos a llamarlo elemento A, y tengo un elemento en esta otra zona, vamos a llamarlo elemento B. Tranquilamente, sabiendo cómo funciona el aumento y disminución de la electronegatividad de la tabla periódica, yo podría decir cuál de los dos tiene más tendencia a ganar electrones. Fíjense, si yo comparo los lugares, a pesar de no saber qué elementos son, yo puedo decir que como el elemento B está más hacia la derecha, es más electronegativo que el elemento A. Por ende, si tuvieran una competencia para ganar electrones,
el que ganaría los electrones sería el elemento B, ¿sí? Ahora, si yo grafico un elemento C por acá arriba y comparo entre el elemento B y el elemento C, a pesar de nuevo de no conocer qué elementos son, puedo decir que el elemento C es más electronegativo que el B. ¿Por qué? Porque si bien están los dos a la misma distancia, ¿sí?, en cuanto a al movimiento horizontal, el C está más arriba que el B, lo que hace que el C tenga más electronegatividad. Y si se enfrentaran ambos en una competencia por ganar electrones, el que los ganaría sería obviamente el elemento C. Entonces, más allá de no conocer los elementos de la tabla periódica, sabiendo esto, ¿sí?, que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, comparativamente yo podría, ¿sí?, deducir, ¿sí?, o predecir cuál elemento va a ganar electrones frente a otro, ¿sí? En reglas generales, los metales, que son los que están de este lado, son los que tienden a perder electrones, ¿sí?, a transformarse en cationes, debido a que su electronegatividad es muy baja. Y los no metales, que están en este sector de la tabla, suelen ser los que tienen, ¿sí?, más probabilidades de ganar electrones, transformarse en aniones negativos, ¿sí?, y robar los electrones de los metales, ¿no es cierto? Bien, este concepto, que es muy sencillo de entender, nos va a ayudar a comprender el siguiente tema, como dije antes, que se llama polaridad molecular, y justamente se basa en estas diferencias de electronegatividad que pueden existir entre los elementos de la tabla. Espero que se haya entendido y cualquier pregunta me avisa.